Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, pues muy interesante este registro que dan a conocer ustedes el día de ayer. Si pudieras comentarnos en qué consiste esta base de datos que ustedes presentaron y pues qué es lo que les impulsa a crearla. Claro que sí. Pues bueno, como sabemos, hasta el día de hoy, la única fuente oficial que tenemos para conocer personas desaparecidas es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Este registro está dividido por la base de Foro Común y Foro Federal, y en el caso del Foro Federal es donde se concentran el grueso de las personas desaparecidas en el registro. Sin embargo, la diferencia entre ambas, una de las diferencias importantes entre ambas bases de datos es que para el caso de Foro Federal aparecen los nombres de las 1,025 personas que están en ese registro. Para el caso de Foro Común, que es un registro de 32,277 nombres de personas, no aparecen los nombres. Entonces lo que nosotros quisimos fue generar una base de datos reconstruida a partir de un diccionario gigante que construimos, en los cuales podemos hacer búsquedas simuladas en Internet, en el buscador del registro que actualmente está anidado en la página de Segov, para poder reconstruir los datos. Creemos que, bueno, es difícil encontrar verdad y justicia sin nombres. También es un proyecto que hicimos un poco pensando en regresar un poco de la identidad y dignificar a las personas que han desaparecido. Mónica, si pudieras comentarnos un poco más de esta metodología que ustedes llevaron a cabo para poder obtener este diccionario gigante, porque es decir, tú dices, no tienen identidad estas muchas personas del Foro Común que tienen registradas las autoridades. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo han hecho y por qué ustedes sí pudieron llevarlo a cabo? ¿A qué se debe? ¿Cómo fue esta metodología de cruce de información que les permite a ustedes tener estos resultados y cuántos nombres pudieron obtener a través de esto? Claro que sí. Pues, mira, si tú ahorita entras al registro que está en la Secretaría de Gobernación, verán que hay un buscador de personas desaparecidas de la base de datos. Si tú metes el nombre, cualquier nombre, por ejemplo, Mónica, al buscador, el buscador te arroja los registros que tienen el nombre de Mónica. Es decir, esta es una base de datos que sí tiene nombres, pero que el gobierno decide no publicar. Entonces, lo que hicimos nosotras fue pensar en una lista exhaustiva de nombres que se nos ocurren. Para ello utilizamos el padrón de nombres pues, más grande que hay en el país, que es el padrón de Cedesol, de beneficiarios de Cedesol. Y entonces empezamos a reconstruir la base de datos a partir de búsquedas simuladas. Entonces buscábamos, por ejemplo, Mónica, y la base de datos de Mónica la descargamos, y bajamos luego una base de datos López, la descargamos, y así los atributos que vienen asociados a cada persona en el registro, por ejemplo, sexo, talla, complexión, fecha, municipio de desaparición, etcétera, si coincidían, sabemos entonces que Mónica y otros apellidos corresponden a una sola persona. Entonces este fue un ejercicio, en realidad, lo que nosotros utilizamos fue la tecnología para hacerlo más eficiente, pero en realidad que cualquier persona puede hacer. Cualquier persona puede entrar al registro a buscar nombres ahorita. Entonces, a partir de esta reconstrucción fue que publicamos la base de datos, logramos reconstruir 31,968 casos de 32,277. Hubo 308 casos que no logramos reconstruir porque para estos casos solamente no tenemos ningún atributo asociado a la persona. No tenemos fecha, no tenemos sexo, no tenemos ningún atributo, entonces no podemos identificarlos. Este fue un ejercicio que nos tomó alrededor de 3 meses, para el cual no tuvimos ningún tipo de financiamiento. Entonces, pues en realidad es un ejercicio que quisimos hacer porque, digamos, al gobierno le pudo haber tomado 2 clics y un poquito, un día más o menos. A nosotros nos tomó alrededor de 4 meses.
Mónica, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. Prácticamente ustedes les ayudaron mucho en su chamba a las autoridades. ¿Ustedes con qué documentación contaban, con qué recursos contaron y cuántas personas fueron los que elaboraron esta base que crearon? Claro que sí. Pues en realidad no contamos con ningún financiamiento para este proyecto. Es un proyecto que hicimos más que con el tiempo de las personas que estuvieron involucradas. Estuvieron involucrados 3 programadores, 4 analistas de datos. En total fuimos 10 personas quienes estuvimos trabajando en este proyecto. Solo 10 personas y lograron hacer todo esto y en un clic ya podríamos entonces accesar a esta base de datos, consultar y poder acceder al nombre de una persona desaparecida, algo que las autoridades, teniendo toda la mano, no habían logrado hacer. Sí, pues lo que las autoridades nos dicen ante solicitudes expresas que hemos hecho para la publicación de los nombres de las personas desaparecidas es que pues algunos responden que no están obligados por la ley a hacerlo, otros responden que es un tema de datos personales, pero en realidad la ley de transparencia y acceso a la información en su artículo 112 nos dice que los casos de violaciones graves a derechos humanos no serán sujetos a reserva de datos personales. Entonces, en ese sentido, pues encontramos una contradicción, particularmente porque para el caso de Foro Federal sí se publican los nombres. Entonces, pues es curioso que para una base de datos sí se publique y para otros no. En realidad, las respuestas que hemos tenido en ese sentido nos hacen pensar que pues hay una falta de voluntad de parte del gobierno para hacer públicos los nombres. Y eso, pues en realidad nos parece muy grave. Precisamente sobre eso preguntarte, Mónica, ¿qué es lo que sigue? ¿Este registro va a quedar pues ahí a disposición de las personas, de quienes decidan entrar o que están buscando un familiar para consultarlo? ¿Lo van a presentar a las autoridades? ¿Van a seguir con este diálogo para que ellos pues publiquen también estos nombres? ¿Qué sigue después de este registro? Pues bueno, lo primero es acercarnos a las familias. La base de datos que publicamos en personasdesaparecidas.org.mx el día de ayer permite la posibilidad de subir fotografías para poner también rostro a los nombres de las personas desaparecidas. En ese sentido, pues hacemos un llamado directamente a las familias a que suban los casos si así lo quisieran en la base de datos que publicamos el día de ayer. Por otro lado, queremos construir una base de datos de personas que ya no están en el REMPED. Y esto nos interesa particularmente porque sin los nombres, con las actualizaciones trimestrales del registro, no nos permitía dar seguimiento puntual a casos que salen del registro. Es decir, no sabemos si aquellos que cuando actualizan ya no están porque encontraron una persona viva, no están porque tienen un acta de defunción o cambió la carpeta de investigación. Entonces, esto nos parece muy importante, generar una base de datos de personas que ya no están en el registro para poder escrutinar mucho mejor la forma en la que el gobierno da seguimiento a casos de personas desaparecidas. Sin duda es una primera parte de este trabajo tan amplio que hay que hacer en cuanto a las personas desaparecidas no identificadas y por supuesto lo que sigue, como dices, esta pues coadyuvancia con los familiares y también necesaria con las autoridades. Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el canal de la Asamblea, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias.